¿Balas en lugar de votos? Maduro pide a la Fuerza Armada ir contra la oposición. ¿Más presos políticos? Asamblea Nacional Rojita adelanta severos castigos para quienes pidieron sanciones. Discriminación socialista. Condicionan bolsas CLAP solo para maduristas. ¿Chiste o cinismo? Ministra asegura que el sistema de salud en Venezuela es mejor que en Colombia. Siguen haciendo de las suyas. Confirman secuestro y asesinato de un comerciante en Chile a manos del Tren de Aragua. Amigos, bienvenidos a Noticias en Vivo de Impacto Venezuela. Hoy es jueves 6 de julio del año 2023. Soy Mildred Manrique y para mí siempre es un gusto acompañarlos en este espacio. Comenzamos. Un nuevo aparente llamado a la violencia hizo Nicolás Maduro luego de asegurar que la oposición venezolana tiene un plan para crear división en el país, por lo que pidió a las Fuerzas Armadas responder ante estos supuestos ataques, así sea con el uso de las armas. ¿Qué viene ahora? Génesis Pérez nos cuenta. Durante un acto protocolario que corresponde al ascenso de más de 200 funcionarios militares, el mandatario chavista Nicolás Maduro hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, en las que prácticamente incita a usar la violencia y las armas en caso de que fuese necesario contra sus opositores. El mandatario una vez más arremete contra la oposición, a quienes acusa de fascistas y golpistas aliados al gobierno estadounidense, esta vez con un marcado abuso de poder manipulando a las Fuerzas Armadas. Preparados siempre, entrenando siempre para defender cada palmo del territorio, si fuese necesario con las armas, y para garantizar siempre la victoria. Estas presuntas amenazas se dan en el marco de un proceso electoral que se avecina en el país y el cual se ha dado bajo un ambiente de hostigamiento hacia la disidencia, con persecuciones e inhabilitaciones en los intentos del gobierno por quedarse en el poder. Que hace Maduro de atentar contra el ciudadano es una práctica que lamentablemente nos hemos acostumbrado en los últimos años a oír, pero que no es más pues que una posición de un dictador que utiliza, manipula y obliga a la Fuerza Armada pues, a hacer, o no solamente a la Fuerza Armada, sino a las fuerzas de la ley, a atentar contra los ciudadanos para causar terror y que ese terror pues los haga mantenerse a ellos en el poder. Lamentablemente pues en Venezuela hay una dictadura y así operan los dictadores. Solo que yo estoy absolutamente convencido que esa dictadura en Venezuela tiene fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento está cerca. Diversos sectores de la sociedad civil denuncian que estas medidas, que van en contra de varios líderes de la oposición, son arbitrarias e inconstitucionales y forman parte de una práctica reiterada para impedir la libre expresión de la voluntad de los electores, lo que además termina violentando los derechos y convirtiendo las instituciones del país en poco o nada confiables para la población. Lamentablemente los militares dejaron de ser la policía de la Constitución Nacional para convertirse en comisarios políticos y ellos no viven realmente la misma crisis que está viviendo la sociedad venezolana. Los militares que están en la cleptocracia y que se manejan como mafias, porque los altos mandos militares actúan como mafias, donde cada quien tiene su área de acción, pues ellos no viven la misma crisis que los venezolanos porque ellos están alimentados de la corrupción y básicamente viven en una realidad completamente distinta, y es por eso que la Fuerza Armada dejó de ser el esqueleto moral donde descansaban las instituciones para mantener la democracia, para convertirse en una estructura criminal, en su mayoría dirigida por comisarios políticos que defienden sus intereses particulares y los del régimen y no los intereses de la sociedad venezolana. Cabe mencionar que las instituciones, los poderes del Estado, los cuerpos policiales y especialmente la Fuerza Armada Nacional se han convertido a lo largo de la gestión chavista en los principales medios de represión en las protestas que dejan ver el descontento de la ciudadanía ante el gobierno de Nicolás Maduro y que han cobrado cientos de vidas. Por su parte, el Ejecutivo chavista ha tildado estas protestas o manifestaciones de guarimbas y acciones para desestabilizar el país y de esta forma justificar las decenas de muertes, sobre todo en los años 2014, 2017 y 2019. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela.
Por otro lado, y echando más leña al fuego, el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, advirtió que van a castigar a todos los dirigentes de la oposición que pidieron sanciones contra el país. Esto muy a pesar de que ya hay algunos que han sido inhabilitados, como es el caso de María Corina Machado, pero lo que Jorge Rodríguez no dejó muy claro es a qué tipo de castigo se refiere. Joan Álvarez nos amplía. Desde el Parlamento de mayoría oficialista se sigue responsabilizando a dirigentes de oposición por la crisis que atraviesa el país tras aparentes solicitudes de sanciones, y en esta oportunidad Jorge Rodríguez aseguró que serán castigados con todo el peso de la ley, pese a que ya algunos han sido inhabilitados políticamente. Que es una forma cobarde de hacer la guerra, porque no les cuesta ni una víctima a ellos. Es una guerra para matar a la gente que no hace la guerra. Eso debe recibir un castigo ejemplar. Sin mencionarla explícitamente, Rodríguez aseguró que María Corina Machado fue una de las solicitantes de sanciones e informó que comenzarán una campaña de calle para señalarlos públicamente con nombre y apellido. Vamos a mostrar sus rostros. Vamos a decir, en tal fecha, esta mujer pidió que se asesinaran niños y niñas venezolanas. En tal fecha, este hombre pidió que se bloquearan las costas de Venezuela. En tal fecha, esta mujer pidió que se invadiera el territorio venezolano. Vámonos a las calles a denunciarlo. No merecen las libertades que otorga la Constitución. Estas advertencias se producen en el marco de reacciones contundentes de rechazo desde la comunidad internacional hacia las inhabilitaciones políticas en Venezuela, como por ejemplo desde la cumbre del Mercosur y desde la ONU, quienes condenaron las medidas calificándolas de violatorias de derechos humanos. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones en Panorama Nacional de la mano de nuestro equipo de corresponsales y nos vamos hasta el estado Zulia con nuestro compañero Edwin Prieto, quien nos informa que los barrios de Venezuela dejaron de ser consolidados por la revolución bolivariana, que se había dedicado a regalarle bolsas de comida a sus habitantes a cambio de apoyo político. Es muy cierto que hoy en día ha incrementado la pobreza y la precariedad en estos sectores populares, pero también es una realidad que hay quienes son solidarios con sus vecinos. Miren esto. Desde hace muchos años las políticas públicas dedicadas a la consolidación de algunas barriadas o sectores populares desaparecieron con la administración de Nicolás Maduro. E incluso los barrios que tenían pocos servicios públicos, en vez de mejorarlos, desaparecieron por la desinversión. Por donde pasemos vemos los estragos que ha dejado en Venezuela las malas políticas aplicadas en todos los ámbitos por la revolución, pero la situación es más crítica en aquellas barriadas del país donde la desatención es permanente y no hay autoridad gubernamental que los atienda. En el estado Zulia, sorprendentemente en el siglo XXI, muchas calles siguen siendo de tierra, sus cercas de zinc o latas y los demás servicios públicos brillan por su ausencia. Eso queda en el olvido, por lo menos este barrio, no sé, el progreso no tiene nada, porque todo es para atrás, no tiene cloaca, no tiene servicio, la luz, eso es un problema, los transformadores, los bombillos no los han venido a cambiar, o sea, está en el olvido total. Las barriadas de Maracaibo están en el olvido, la mayoría. Sí. Y es injusto porque este es un barrio que tiene tanto tiempo está fundado, imagínate, mirar las condiciones y en cómo está, pues, está en decadencia, no tiene nada. Y hace falta el gas, las cloacas, que son los servicios principales que necesitamos aquí ahorita en la actualidad. Conversamos con Ebert Castro, es un habitante de la zona oeste de Maracaibo, es pequeño comerciante en un barrio que se llama El Progreso y sabe perfectamente cómo es la situación de pobreza en Venezuela, pero sobre todo las necesidades que pasan sus vecinos. Asegura que en momentos como estos hay que ser solidarios, sobre todo con aquellos que tienen niños y que su sueldo no les alcanza para al menos alimentarlos bien. La pobreza ha incrementado, la pobreza está en una pobreza extrema y gente a veces que no tiene ni para comprar un plátano. O sea, esto en vez de mejorar se ha empeorado. Pues. La gente está en una miseria absoluta. Tienen unos sueldos que no les alcanza para nada. Si tienen hijos no les cubre ningún gasto necesario para sobrevivir. Pues. No les cubre la cesta básica. Entonces la mitad de la cesta básica, que es la alimentación. Bueno, hay pago móvil, hay personas que le doy un día y a veces a otros que le fío y bueno, se olvidan. Pero bueno, yo no le... Como es comida y a veces pues muchachos, yo se los doy, ¿qué más? Hay que ayudar al prójimo.
La pobreza se ve reflejada en las barriadas que forman parte de Maracaibo, ciudad capital del estado petrolero de Venezuela, pero la situación es peor en los municipios foráneos, como La Cañada de Urdaneta, San Francisco, Cabimas, Santa Rita y Miranda, donde aparte del abandono gubernamental, la inseguridad generó la migración y la agudización de la crisis. Esto no es nuevo y la situación sigue empeorándose por la desatención de la administración de Nicolás Maduro y que se ve reflejada en el incremento de la pobreza, además de que hay barriadas que siguen con las calles de arena, sin asfalto, además de eso por la cantidad de casas abandonadas que podemos encontrar. Esto se soluciona con voluntad política y una buena gestión de gobierno. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. En Venezuela, habitantes que no comparten la ideología chavista sufren de discriminación por parte de dirigentes oficialistas, quienes los excluyen de las listas en materia de atención en servicios básicos. En el año 2023, los máximos dirigentes del chavismo en Venezuela han llamado a la no confrontación entre sus seguidores. Sin embargo, hay algunos dirigentes que hacen todo lo contrario en sectores vulnerables, en donde a personas que no comparten la ideología del chavismo les eliminan los beneficios que en ocasiones llegan a las comunidades. Les contamos. Se trata del acceso a servicios como el agua, la electricidad, entre otros. Quienes padecen por esta discriminación residen en sectores en donde mayormente fallan estos. Tuve 3 años que en mi calle no nos llegaba agua. Vi repartir varias veces camiones de agua a mis vecinos del frente, los de al lado, y a mí jamás me echaron una pipa de agua. A mí, no solamente a mí y un vecino del frente tampoco le echaban agua, porque nosotros supuestamente para ellos no existimos, porque no nos la pasamos con los consejos comunales de ellos, o porque no vamos a las reuniones políticas de ellos, o no somos afectos al gobierno. Yo digo que el agua no tiene color político y no se trata de que yo sea afecto o no. Yo puedo tener mi corazón rojo, por decir algo, o mi corazoncito blanco o amarillo, pero no me tienen que discriminar como lo hicieron. Pero en estas zonas afectadas producto de las condiciones en las que habitan muchos residentes, aseguran que han aumentado las enfermedades. El dengue ha sido una de las protagonistas. Los dirigentes chavistas conocen de la situación, sin embargo, hacen caso omiso. Que a falta del agua tenemos que almacenar en las pipas, en tubos, nos produce pues más zancudo, hay dengue, hay otra enfermedad que llaman la leishmaniasis y vómito y diarrea bastante en niños y adultos, porque imagínense, yo compré una pipa de agua y el agua era marrón. Es importante mencionar que quienes padecen por estas condiciones solicitan en que sean atendidos estos casos debido a que Venezuela es uno de los países en tener las mayores riquezas en materia petrolera y oro en el mundo. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Amigos de Impacto Venezuela, según la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, en 20% aumentó la atención de ciudadanos colombianos en el estado Táchira debido a su juicio por el desastre de las EPS y el no acceso al sistema público en el vecino país. En su visita a Táchira, la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, señaló que pese al bloqueo internacional, el Poder Central refuerza día a día sus políticas públicas y hoy los ciudadanos colombianos ven como opción recibir atención médica aquí. Sí, es así. Históricamente, ahorita estamos en un 20%, pero históricamente ha sido así, porque Colombia y Venezuela, por su estructura geográfica, comparten esta gran frontera y muchos venezolanos tienen familia en Colombia y muchos colombianos tienen familia en Venezuela. Y eso permite el paso y el tránsito de pacientes, sobre todo pacientes oncológicos, sobre todo pacientes que se dializan, nefrópatas, sobre todo mujeres embarazadas, que un parto en Colombia pues es costoso y aquí en Venezuela es totalmente gratuito. La titular ministerial aplaudió que se retomaron las relaciones con el vecino país, pero instó al gobierno del presidente Gustavo Petro a mayor sensatez en materia epidemiológica. Y también esperando próximamente que con estas relaciones de apertura pues tengamos también una verdad epidemiológica del lado de Colombia un poco más clara y que tengamos estas relaciones aún más fortalecidas para trabajar en los temas de salud pública que así lo ameriten. Destacó que a propósito del Plan Quirúrgico Nacional, más de 80.000 personas han sido intervenidas de manera gratuita en diversas especialidades. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela.
Un total de 41 trabajadores del Metro de Caracas inició en la sede del Senamet el curso de formación de operador en servicio de protección. Se trata de un grupo de entrenantes quienes vienen de ser operadores del metro y buscan lograr adiestramiento a la hora de las emergencias en las instalaciones de ese importante medio de transporte. Bueno, la verdad me parece bastante bien, porque debido a que allí en el metro se suicida mucha gente, se pasan miles de cosas. Durante este año, al menos 5 personas se han proyectado a las vías en las líneas 1, 2 y 3 del metro. Precisamente se busca mayor pericia para atender cada caso. Está bien que lo hagan ellos. ¿Por qué? Porque es una cuestión que es rápida. En cambio, si pones a esperar que venga medicina forense a levantar el cuerpo, se tardan horas. Pero tanto en los andenes como en las escaleras y otras áreas de las estaciones también suelen presentarse otras emergencias causadas por infartos, mareos o ataques de epilepsia en algunos usuarios. Esta actividad, sin lugar a dudas, va a ayudar mucho en cuanto no al levantamiento del cadáver, lo cual es una actividad médica exclusiva del médico forense, pero sí para tener mayores conocimientos en cuanto a la remoción y el traslado de los cadáveres. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. También revisamos otras informaciones de carácter internacional destacadas por medios de comunicación en la web. Nos vamos con el portal de la casa, como todos los días, impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: el Tren de Aragua haciendo de las suyas en Chile. Confirman secuestro y asesinato de un comerciante. Este miércoles se realizó en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, en Chile, la audiencia de formalización del segundo detenido por el secuestro de un hombre en Hualpén, ilícito que habría sido cometido por miembros del Tren de Aragua. El suceso ocurrió hace una semana en la citada comuna, a la que llegó un grupo de 4 ciudadanos venezolanos, quienes dijeron pertenecer a la organización criminal y secuestraron al dueño de 2 barberías. A los detenidos se les imputan cargos de secuestro con homicidio, revelando así el deceso de la víctima. Antonio Ledesma acudió a la Fiscalía de España tras citación. El exalcalde metropolitano de Caracas confirmó a través de sus redes sociales que asistió este jueves a la Fiscalía de España, atendiendo una citación a la que debía comparecer para rendir declaraciones sobre el caso de persecución en su contra por parte de la administración de Nicolás Maduro, que lo acusa de traición a la patria. Según Ledesma, la citación responde a la intención del chavismo de blanquearse internacionalmente y desvirtuar el curso de la investigación que se le sigue ante la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional instó al gobierno argentino a reaccionar de modo contundente ante violaciones de derechos humanos en Venezuela. Luego de que el presidente Alberto Fernández asegurara en la cumbre del Mercosur que la diáspora venezolana fue provocada por las sanciones internacionales contra la administración de Nicolás Maduro, Amnistía Internacional emitió un comunicado rechazando esta postura. Destacan que desde hace años se ha documentado y denunciado la crisis y las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, algo que el presidente Fernández ahora parece desconocer. Amnistía también recordó que recientemente se registró el crecimiento de las detenciones arbitrarias por motivos políticos y de las amenazas sostenidas hacia la sociedad civil en el país. Se confirman los rumores. Ricky Martin se divorcia luego de 6 años de casado. Todo esto y mucho más en nuestra sección de entretenimiento con Bárbara Orozco. Después de 6 años, el matrimonio entre el cantante puertorriqueño Ricky Martin y Joan Joseph llegó a su final. Así lo hicieron saber mediante un comunicado que difundieron en las redes sociales. Ricky Martin ya había dado un adelanto de su situación sentimental en una entrevista en People en Español. Posteriormente lo hizo oficial mediante el comunicado. En el texto resaltaron el amor
y el respeto que se sentían entre ambos por ellos y por su familia. Además, el texto estaba firmado tanto por el cantante como por su ahora ex esposo Joan Joseph. Por otra parte, la integrante de la agrupación RBD, Anaí, anunció que aún se está recuperando de la perforación en su tímpano. Reveló que aún no escucha y aunque no es un pronóstico que le encante al doctor, tienen esperanza de que se recupere pronto y que pueda recuperar la audición. Aún así, Anaí se siente motivada y comprometida a dar lo mejor de ella durante la gira de RBD que comienza a finales de este 2023. Y por otra parte, Anuel AA una vez más se sumergió en la polémica luego de que publicara una serie de fotografías, entre ellas una foto de Cataleya, su hija más pequeña producto de su relación con la cantante dominicana Yailin, la más viral. El rapero Tekashi le comentó la publicación arremetiendo contra él y asegurando que la dominicana no estaba lista para mostrarle al mundo el rostro de su bebé de apenas 3 meses. Hasta el momento, Anuel AA no ha respondido el comentario. Así culminamos este repaso por las noticias más relevantes en materia de entretenimiento. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. Hoy en Video Viral les mostramos imágenes de una colisión de 2 trenes del metro de Caracas que se registró este 5 de julio entre las estaciones de La California y Petare. Afortunadamente no hubo heridos, pero sí una gran cantidad de críticas. Miren esto. Se trata de un hecho que pudo terminar en desgracia con tantas vidas a bordo, tal como ocurrió en el año 2017, donde un siniestro similar dejó una persona fallecida y varias heridas. Y aunque no es la primera vez que esto pasa, los comentarios de los internautas hicieron viral el video, ya que van hasta lo jocoso. ¿Cómo fue esto posible si nunca hay 2 trenes seguidos en una misma línea? ¡Ay! Se dieron un besito. Y evidentemente no faltó el típico comentario de que es que se le atravesó una iguana. Lo cierto es que el metro de Caracas tiene años en decadencia y esto solo ratifica que ni las comunicaciones entre estaciones y operadores funcionan. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice así: ¿en qué artículo de primera necesidad has visto el mayor aumento de precio? Comenzamos con el Instagram de Impacto Venezuela. Por aquí Tere Muñoz nos dice: con salarios y pensiones en 140 bolívares al mes, todo está incomparable. Otro más, Leomar Ordaz, comenta: la carne es uno de los productos más incomprables. Su precio sube, sube y sube todos los días y no existe una explicación lógica. Morbel Velasco, él responde que en todos los productos sin excepción, carne, arroz, vegetales, medicinas, hay súper aumento. Nos quieren matar. Ahora pasamos a nuestro canal de YouTube. Por aquí María Antonieta León escribe: indudablemente que en todos los rubros alimenticios ha habido un aumento desproporcionado. Las proteínas son imposibles de comprar, pero en realidad es todo. Los artículos de higiene personal están ahí en la competencia. Por último, David Paredes, él nos escribe lo siguiente: todos los rubros de alimentación aumentan a diario por la variación del dólar. Y eso es culpa de la administración actual, porque ellos son los que controlan el dólar. Muchísimas gracias a todos por participar. No se despeguen, seguimos con más. En picada y sin frenos va el bolívar en Venezuela, perdiendo cada vez más valor. Así lo refleja nuestra caricatura del día, ilustrada por Fernando Pinilla. La devaluación de nuestra moneda local sigue afectando duramente el bolsillo de los venezolanos, que solo pueden cubrir apenas el 10% de la canasta alimentaria, y este efecto no termina, sobre todo cuando el precio del dólar va en ascenso, tras situarse este jueves en 28,16 bolívares por dólar, según el Banco Central de Venezuela, mientras que el paralelo alcanzó los 29,48 bolívares por dólar. Así despedimos la emisión de noticias de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE.
No olviden además suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y comentar. Hasta la próxima.